Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y de la crítica. En el programa de hoy nos acompañará la profesora Alicia Natalie Chamorro Muñoz, doctora en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencias de investigación doctoral y postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín y la Universidad de la Costa. Profesora de la Universidad Industrial de Santander desde el 2019 y actualmente coordinadora de la maestría y doctorando. Miembro del Comité de Ética en Investigación Científica de la UIS, sus investigaciones giran en torno al problema de la vida y la salud, discusiones ético-epistémicas sobre la corporalidad y antropología filosófica contemporánea. Estimada profesora Alicia, de verdad, mil gracias por aceptar la invitación nuevamente en nuestro espacio. No, mil gracias a la Escuela de Filosofía y a ti, Hernando, de nuevo por tenerme acá. Siempre es un gusto participar en estas conversaciones filosóficas que creo que son un espacio ameno y propio para traer la filosofía a diferentes ámbitos y no solamente al salón de clase. Muy buen día. Totalmente, de acuerdo, estimada profesora Alicia. Ya era hora, ya como quien dice, los radioyentes. Las radioyentes ya nos pedían nuevamente estas reflexiones de parte de la profesora Alicia. Para abrir la conversación se compartirá un fragmento del programa de hoy. Nadie elegiría la vida sin amigos, aunque se tengan todos los otros bienes. Estimada profesora Alicia, ¿de dónde sale este fragmento y por qué traerlo a colación en el programa del día de hoy? Hernando, mira, este fragmento que estabas leyendo tú viene de la Ética Nicómaco, uno de los textos insignias de la ética, de la reflexión ética, que es escrito por Aristóteles, uno de nuestros grandes filósofos. Y a mí me parece interesante porque hoy que vamos a hablar de la amistad y de su necesidad, nos ponen la cuenta en la necesidad de pensar por qué una vida, aunque tuviésemos todo, dinero, belleza, sabiduría, pero una vida sin amigos es una vida triste que no valdría la pena. Pero entonces, ¿qué significa eso? ¿Y por qué apostarle a la amistad? Es un problema filosófico que queremos hablar el día de hoy. Claramente es algo que deberíamos prestarle más atención inclusive en nuestros días y creo que es muy valioso poder hablar y dialogar respecto a ello. También me atrevería a añadir un poco una frase también de Aristóteles que decía, uno lo recuerda mucho en clases de seminario antiguo, el que muchos amigos tiene realmente no tiene ninguno, por ejemplo, y uno se deja como con esas dudas de qué quiere decir realmente esta frase. Antes de ahondar más en este problema, estimada profesora Alicia, y darle un breve tiempo a nuestros oyentes con el propósito de dejarles una pregunta mientras entramos en la pausa, ¿cuál pregunta desearía plantearnos? Perfecto, teniendo en cuenta que vamos a hablar de esta importancia de la amistad, también teniendo en cuenta nuestros contextos actuales en donde pues podemos tener muchos amigos, pero podemos dudar cuál es una amistad verdadera, entonces yo creo que la pregunta que queremos seguir el día de hoy es ¿qué puede decirnos la filosofía sobre qué tipo de bien es la amistad? ¿Por qué se requiere para una vida feliz? Y si es posible determinar que existen buenas y malas amistades. Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, la amistad y su necesidad en una vida virtuosa y floreciente. Estimada profesora Alicia, ya para poder ir respondiendo la pregunta anteriormente planteada, te propondría profundizar en un primer momento el papel de la amistad dentro de la virtud. ¿Cuál es el papel de la amistad en la construcción de una vida virtuosa según la filosofía? Fíjate, Hernando, que esa es una pregunta muy importante por la siguiente razón. Digamos que cuando hablamos de quién es un sujeto virtuoso, nos viene la primera pregunta y es, bueno, ¿cuándo se sabe que el sujeto es virtuoso? ¿Depende del sujeto o depende de otras cosas? La mayor parte de la tradición filosófica griega tiene esa pregunta, es decir, ¿puedo yo en este momento, en este día que estoy en este programa, decir que soy una persona virtuosa? ¿O solamente se va a poder decir cuando yo me muera y hablemos de toda mi vida para saber si sí era o no virtuosa y si sí era o no era feliz? Depende exactamente de mis comportamientos o actitudes, es decir, yo soy virtuosa simplemente porque está en mí eso, o es porque he tenido, es decir, no he robado porque no he necesitado robar, o no he mentido porque no he necesitado mentir. Y en ese caso, entonces, la virtud no dependería exactamente de mí, sino de condiciones externas a mí. Y en este contexto aparece el problema de la amistad. Es decir, puede haber un hombre o una mujer virtuosa absolutamente en soledad, o necesita amigos y amigas para poder ser virtuoso. Pero entonces esto implica entender que la virtud no depende solamente de mí, sino que necesito otros y otras para poder ser feliz. Entonces es una duda muy importante, porque parece ser que ser virtuoso depende de uno. Pero cuando hablamos de la amistad, diríamos que ser virtuoso no puede solo depender de mí, sino que hay cierta vulnerabilidad que implica que para que yo logre una vida feliz, para que yo logre lo que decimos una vida floreciente, se requieren cosas, personas que están por fuera de nosotros y de nuestro control, y entre ellos la posibilidad de tener amigos. Partiendo desde esa misma línea de ya propuestas en concreto desde los mismos griegos, ¿en qué medida la amistad contribuye quizás a ese desarrollo del carácter, a la integridad personal y social propiamente? Exacto. Tenemos que tener en cuenta que en la Ética Nicómaco, el libro del que estamos un poquito inspirándonos hoy, cuando Aristóteles habla de la amistad, está hablando también del deseo y está hablando también posteriormente de la justicia. Es decir, él ya no está hablando específicamente de esas virtudes que nosotros tenemos como seres absolutamente individuales, sino está pensando en ciertos tipos de aspectos. Ahorita vemos más detenidamente qué son estos aspectos, pero ciertos aspectos con los cuales podemos llegar a ser virtuosos y sin los cuales es muy difícil llegar a la virtud. Y uno de ellos es la amistad. ¿Por qué? Porque la amistad es la posibilidad de la comunicación con otros como yo. Y solamente, acuérdate que el hombre es este zoon politicón, zoólogo, es decir, que tiene palabra, que tiene argumento, que tiene arte, que tiene política, solo va a poder lograr desarrollarlo con otros. Pero con otros no simplemente en el caso de que sea obligado, sino que sienta placer de estar con esos otros. Y que estando con esos otros va mejorándose. Y esa es una de las funciones principales de la amistad. Cuando nosotros tenemos buenos amigos, buenas amigas, podemos ir perfeccionando nuestra vida al convivir con esas personas que son tan buenas y a veces mejores en otros aspectos. Además de eso, y eso sería en la vida personal, es decir, es muy difícil perfeccionarnos sin amistades, sin alguien que nos esté acompañando ahí. Aristóteles también se da cuenta que para una buena sociedad se necesita ciertos tipos de amistad. También hay que recordar que cuando Aristóteles y los griegos hablan de filia, de amistad, están entendiendo muchas más cosas que lo que nosotros ahora determinamos específicamente como mi amigo o mi amiga.
sino era todos este tipo de vínculos que se establecían por personas y que tenían también a veces relaciones de deseo y de utilidad y de querer al otro por sí mismo, ¿no? Es diferentes formas de amistad. A veces somos amigos con el otro simplemente por deseo, la pasamos bien. A veces somos amigos del otro por utilidad, digamos con compañeros del trabajo, con quienes nos llevamos bien, tenemos una muy buena relación, pero después de las 5 de la tarde, pues ya, hasta ahí está, ¿no? Y hay veces que ha pasado, pues cambias de trabajo y no te vuelves a hablar con esos compañeros y después de años dices, uy, mira, ese compañero a mí, cómo me caía de bien, cómo trabajábamos de bien, pero después de que se fue, ni idea, ¿no? Una amistad basada en la utilidad de lo que funcionaba ahí. Y amistades que pues sí son basadas en el bien mismo, es decir, del mantenernos con ese otro. Entonces Aristóteles nos dice, vea, una sociedad necesita estas amistades porque Aristóteles lo dice claro, si una sociedad tiene amistad, es decir, hay ciertos tipos de amistad, no esos amigos cercanos, sino todos estos tipos de amistades, no necesita justicia, porque cada quien va a ver el otro y va a tratar de dar lo mejor de sí y va a tratar de darle lo mejor al otro. Mientras que en una sociedad en donde no hay amistad, se necesita la justicia para poder arreglar los asuntos entre unos y otros. Entonces, por eso Aristóteles dice, claro, una buena sociedad tiene que generar vínculos de amistad entre los unos y los otros para poder estar pendientes de ese otro y para poder estar dando lo que debe dársele a ese otro y recibiendo lo que se debe recibir. Teniendo claro, estimada profesora Alicia, este abordaje y que debemos tener presentes el hecho de la relación y la conexión que se hace para ese perfeccionamiento que nos comentas, exploremos ahora la noción de bienes relacionales y su clasificación. ¿Qué se entiende por bienes relacionales en la filosofía, estimada profesora Alicia? Bien, mira, este es un concepto que nos da Martha Nussbaum. Cuando Martha Nussbaum, una filósofa contemporánea, habla de Aristóteles, ella dice, Aristóteles, con respecto a la amistad, dice que son bienes relacionales. ¿Y qué significa eso? Que tener amigos, igual que, por ejemplo, tener salud, ¿cierto? No es en sí mismo una virtud, como ser honrado, como ser veraz, como ser justo. No son virtudes, no es eso, pero son bienes relacionales, que quiere decir que es muy difícil lograr ser virtuoso si nosotros no tenemos estas otras cosas que lo permiten. Es decir, es muy difícil que tú llegues a una vida floreciente, es decir, que llegues a la felicidad si no sientes una salud contigo mismo o si no tienes los recursos necesarios para vivir una vida plena o si no tienes una amistad. Entonces, en ese caso, la amistad se considera que es un bien relacional. No es que tú seas virtuoso porque tienes amigos, pero es muy difícil ser virtuoso sin tener amigos. Y ya desde ahí, estimada profesora Alicia, ¿cómo podría influir esos bienes relacionales en la calidad de vida y en la realización personal? Absolutamente, claro. Es decir, si en el caso específico de la amistad, piénsalo de esta manera. ¿Cómo yo voy a desarrollar mis valores si no tengo unos otros a partir de los cuales yo voy construyendo mi propia identidad? Y si esos otros, Aristóteles está muy preocupado en este punto de quiénes debemos ser amigos. Él dice, bueno, si somos amigos de gente peor que nosotras o nosotros, pues, ¿qué logramos, no? Tal vez eso nos lleve cada vez a ser peores. La idea es buscar amigos similares a nosotros o mejores que nosotros. Aristóteles pone el ejemplo del músico. Es decir, si tú estás tratando de aprender a tocar, a interpretar un instrumento, debes hacerte al lado de un músico que interprete mejor que tú y así ir aprendiendo con él en la práctica, porque al final de cuentas la amistad en relación con una vida virtuosa tiene que ver que si tú ves a tu amigo cómo hace aquellas actividades adecuadas y mejor, tú vas aprendiendo con él, como que se te va, digámoslo en lenguaje coloquial, pegando, ¿no? Es decir, pegando aquellas buenas virtudes y por ende Aristóteles dice hay que conseguir esos otros amigos que son
iguales o mejores que nosotros y vamos a ver que vamos a ir mejorando. De la misma manera, Aristóteles considera que nosotros no vamos a saber quiénes somos nosotros, sino a partir de la relación con unos otros. ¿Sí? Si no estoy con otro y otra en esta comunicación, en esta comunidad, en este compartir. ¿Y qué es un compartir? Ojo, esto es muy importante, un compartir del placer. Porque claro, yo puedo estar compartiendo con un montón de gente todo el día, y más en estas ciudades abultadas en donde es muy difícil encontrar espacios sin gente, pero eso no es amistad. Amistad es un compartir con placer. ¿Cierto? Que yo quiero estar al lado de ese sujeto a quien yo considero mi amigo. Y quiero entiendo en ese lugar un placer de ese estar a su lado. Pero ese placer, para Aristóteles, dice, vale la pena cuando estos dos amigos se empiezan a cultivar y mejorar recíprocamente. Desde ahí mismo ya podemos ir comprendiendo, estimada profesora Alicia, la importancia y la necesidad que hay inclusive del saberse rodear, del saber con quién uno se relaciona. Ahora vamos a distinguir los diferentes tipos de amistad que han sido identificados quizás en la historia propiamente. ¿Cómo se diferencian las amistades basadas en el placer, la utilidad y la virtud, estimada profesora Alicia? Perfecto, claro, en nuestra vida nosotros no tendríamos que decir que ninguna de estas es peyorativa, no. Son amistades que tenemos en el sentido griego, es decir, relaciones que establecemos uno a uno con los sujetos que no dependen específicamente, digamos, de las condiciones de justicia o del Estado, es decir, esas relaciones que nosotros establecemos socialmente. Lo que pasa es que a veces establecemos relaciones por placer. La paso divertido con este sujeto, me encanta porque me río y entonces hay una amistad del placer y que se mantendrá alrededor de que exista placer. Aristóteles en este punto nos dice, vea, y aquí en este punto se muestra por qué incluso la persona que tenga absolutamente todo, aún así no tiene nada si no tiene amigos. Tú puedes tener absolutamente todo, pero si no tienes una amistad que te dé el placer del compartir, ¿cierto? Entonces, pues no lo vas a poder disfrutar. Por ende, incluso el sujeto más magnánimo, el sujeto más justo, el sujeto más valiente necesita un amigo. Aristóteles aquí, por ejemplo, yo supongo que está pensando, podemos decir que está pensando en Aquiles, ¿no? Aquiles, aquel el gran guerrero, el más valiente, necesitaba al amigo para poderse ver y entender esas relaciones, cantar con él, luchar con él, aprender de las pasiones también como la compasión, el dolor o la ira con esa amistad. Entonces, la del placer siempre va a existir, no importa en dónde estés, si arriba o abajo en la escala social, si lo tienes todo en valores o si no lo tienes. La otra es la amistad por utilidad. Y por eso Aristóteles diría, incluso los sujetos malos pueden ser amigos, porque pueden aliarse en cierto tipo de relación por la maldad. Es decir, una banda criminal tendría un sentido de relación de amistad por utilidad. Pero estas relaciones de amistad por utilidad son bastante quebradizas porque en el momento en que la utilidad se acaba, pues la amistad se rompe. Como hablábamos esta de los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio que pudieron estar en algún momento, pero pues cuando ya esa utilidad se acaba, simplemente ya no hay más amistad. Ya la amistad por sí misma, nos dirá Aristóteles, es cuando tenemos un amigo o una amiga que queremos por sí misma. ¿Sí? No lo queremos porque me da placer, no lo queremos porque me da utilidad, sino porque valoramos a ese ser humano en cuanto que es y sabemos que en ese lazo que estamos construyendo ahí hay algo más que mero placer y utilidad, aunque los haya, ¿no? Yo quiero construir esta relación por este sujeto en cuanto se me presenta y porque sé que mi vida vale la pena en construcción con esa vida que él representa. Y ahí entonces tendríamos la amistad perfecta. Para Aristóteles, esta amistad perfecta entonces implica sujetos que están tratando de perfeccionarse, que se encuentran en situaciones similares y que además de eso tienen la capacidad de convivir continuamente, ¿no? Porque esa amistad requiere un tiempo muy fuerte de trabajo, de esfuerzo, de estar construyéndola continuamente.
Y finalmente, que los dos quieren perfeccionarse, quieren lograr cada vez una vida más floreciente. Claramente ya estas características se responden por sí solas en el tipo de amistad y la manera en que se manifiesta en nuestras vidas. Ahora, sobre el tipo de amistad que debemos buscar para enriquecer nuestras vidas, estimada profesora Alicia, ¿cómo podemos discernir, quizás, cómo buscar esas amistades auténticas y aquellas que podrían ser más superficiales o interesadas, ya partiendo de la misma clasificación que nos dabas anteriormente? Bien, esto sí ya como una aplicación para nuestras vidas. Yo creo que lo primero es no pensar como que de manera como que hay unas únicas amistades buenas y todo lo demás es malo, no. Es decir, como Aristóteles muestra, es necesario todo este tipo de posibilidades de amistad, ¿cierto? Yo necesito relaciones cordiales con todos estos otros. Necesito relaciones cordiales basadas en amistades de utilidad con mis compañeros de trabajo, con aquellos con quienes yo estoy ahí construyendo sociedad. También necesito ciertos tipos de amistad con aquellos que yo siento de vez en cuando que puedo salir y pasarla bien y tener ciertos grados de placer. También está muy bien. El problema es no confundir utilidad, placer y amistad en sí mismo, porque generalmente ahí es en donde tenemos dolor o sufrimiento. Y lo más importante, yo creo acá, es entender que el trabajo para lograr una verdadera amistad no es un trabajo fácil, ¿sí? No es una cosa de ir y gastarse algo y comerlo juntos, o de ir y pasar un rato chévere, sino que la verdadera amistad implica un trabajo primero muy complicado, porque es aceptar nuestra vulnerabilidad. Como igual en la relación de Aquiles con su amigo Patroclo, saber que si ese amigo falta, es algo que se nos rompió a nosotros. Y entonces decir, bien, yo estoy dispuesto a tener verdaderas amistades, es estar dispuesto a aceptar nuestra vulnerabilidad y aceptar que no somos seres absolutamente autónomos, sino que somos seres relacionales, constituidos por otro. Segundo, después de aceptar este gran trabajo, es encontrar amistades que sean en ese proceso recíproco, similares a nosotros, pero que también sean dignas de valorarse. Es decir, que nosotros valoremos a ese sujeto. Que digamos, yo quiero ser con ese sujeto, aprendo de ese sujeto, ¿verdad? Sin caer en la falsa vanidad ni nada, pero que veamos que queremos progresar conjuntamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la tercera cuestión es que para una verdadera amistad se necesita el pasar tiempo, ¿no? Necesitamos estar discutiendo para mejorarnos continuamente. Acuérdate que, como decíamos, si el hombre, el ser humano, es fundamentalmente logos, palabra, necesitamos estar hablando continuamente para poder saber realmente qué somos nosotros y para poder al mismo tiempo saber cómo manejar nuestras propias emociones y virtudes. Y antes de finalizar, estimada profesora Alicia, quisiera que pudiéramos leer el siguiente fragmento. La amistad responde a los más altos requerimientos de una vida humana que pueda ser considerada feliz, pero al mismo tiempo exige al hombre las más altas cualidades y acciones para poder lograr la amistad en sentido perfecto o pleno. ¿Qué quedaría por decir finalmente de esta frase? Bien, está muy relacionado con lo que ya veníamos hablando y con el problema de nuestra sociedad contemporánea. Yo creo que siempre, la verdad, de cómo conseguir esos amigos o amigas verdaderas y el sufrimiento que puede darnos vivir en soledad o cuando perdemos esos que pensábamos que eran nuestros amigos o amigas. Y lo único que acá ilumina la filosofía es que evidentemente es un camino arduo, pero que es absolutamente necesario y que quien tiene esas amistades es aquella persona que puede efectivamente lograr una vida floreciente. ¿Sí? Necesitamos estos otros seres a quienes admiramos, con quienes nos reímos y con quienes somos cada vez mejores. Y entonces implica tener el tiempo, sacar el tiempo de una vida tan acelerada para poder compartir con esos amigos y amigas.
Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Del mismo modo agradecemos a nuestra invitada, profesora Alicia Natalie, por su participación y valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su participación en nuestro espacio de la reflexión y de la crítica. Muchísimas gracias por la invitación y espero que les haya agradado este tema y sigamos pensándolo. Muchísimas gracias y claro, aquí el programa, un tema que realmente viene como anillo al dedo más en el tipo de sociedad que tenemos hoy en día, estimada profesora. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Agradecemos también a la misma emisora y en los controles a Luis Miguel Forero. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.